Bienvenidos a todos. Estamos en medio de una serie llamada Fijando Raíces y estamos estudiando un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos. Lo interesante es tomar tiempo para estudiarlo por la analogía que se utiliza en este pasaje. Estamos viendo cómo aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. El primer domingo tomamos tiempo para hablar que todo comienza con una semilla con vida. Y el Salmo utiliza la frase el justo. Todo lo que venimos estudiando se aplica a las personas que Dios ha declarado justo. Y justo es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Para saber más de este asunto, pueden escuchar la primera parte de esta serie. El segundo domingo hablamos del lugar donde vamos a plantar la semilla. Ahora que tenemos un árbol listo para seguir su crecimiento, primero debemos buscar un lugar fértil con las condiciones correctas para su crecimiento. Y lo que vimos en el Salmo 92 es que el lugar correcto para nosotros como personas es plantarnos en la casa de Jehová, o sea, en la iglesia. La razón es porque Dios quiere desarrollar tu vida ahí. El domingo pasado vimos que la razón de plantarnos en una iglesia es para que podamos crecer junto a otros cedros, otras personas. Lo interesante del cedro es que este árbol no crece solo porque tiene raíces superficiales. Precisa de otro cedro para mantenerse el uno al otro de pie. Vimos que esto es lo que Cristo quiere de la iglesia, que nos ayudemos, nos exhortemos y edifiquemos el uno al otro. Entonces, si queremos crecer, debemos crecer como cedros. Y es así que vamos a poder llegar a florecer. Y hoy seguimos con este tema, el florecer como la palmera. Vayamos a nuestro texto en Salmo capítulo 92. En Salmo 92 vamos a leer del versículo 12 al 15. Salmo 92, 12 dice: El justo crecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Muy bien, entonces hoy vamos a enfocarnos en la palmera. Y la razón es porque quiero que entiendan que cada palabra de la Biblia es importante. Dios no guió a los escritores a usar palabras al azar. Dios es el autor detrás de todo lo que está escrito, y es por eso que vemos que toda la Biblia va de la mano y sin contradicciones. Y las palabras que fueron escogidas en la Biblia tienen una razón, una importancia, tienen un porqué. Están ahí por algo. Entonces, ¿qué tiene la palmera a diferencia de otros árboles? Esto es lo que vamos a estudiar. Hablando de la palmera, no es un árbol grande, como por ejemplo, para mencionar otro árbol, el sauce llorón. El sauce llorón es bien ancho, tiene ramas gruesas y siempre me gustó ver la que teníamos en Álvarez, donde solíamos tener campamentos y conferencias afuera de la ciudad de Rosario. Pero la palmera no es así. La palmera es fina y es alta. Tiene el tallo largo y las hojas también son largas. No es algo que se ramifica como otros árboles. Y la razón de todo esto es para ofrecer poca resistencia. Y lo que ayuda a que estos permanezcan de pie es la raíz que tiene, la cual es impresionante. Entonces los vientos pueden sacudirlo y pueden romper ramas, pero la palmera puede quedar en pie por estar bien arraigada. Se agarra bien al suelo por la raíz que tiene. Y esto es lo que le da peso al árbol para poder soportar tanto la altura como los vientos de las tormentas que se vienen. Justo atrás de este predio que le mencioné, donde teníamos campamentos y conferencias en Álvarez, se podía también apreciar una palmera que estaba en campo de un vecino y estaba allí solo. Pasamos muchas tormentas y vientos,
hasta una cola de tornado allá, y no hubo edificio en este lugar como la ciudad que apaciguara el viento. Estábamos en medio del campo. El sauce que teníamos ahí en el campo, sí, se le rompieron varias ramas, pero aquella palmera aguantó todo esto lo más bien. Pero la clave o el secreto de la palmera está en las raíces, no en su altura ni sus hojas. La clave está en lo que no se ve. Y quiero llegar a esto. Las palmeras resisten tanto porque tienen raíces bien profundas que están bien arraigadas. Y nosotros debemos hacer lo mismo. No basta con ir a una iglesia y juntarnos con otros seguidores de Cristo. Debemos nosotros estar bien arraigados en la Biblia. Esto es lo que nutre nuestra fe para que podamos resistir en los días malos y para que podamos aguantar las pruebas de la vida aun cuando nos sentimos solos. Acompáñeme por favor al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos. Salmo 1:1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acá observamos claramente de aquel que está en la ley de Jehová, o sea, el que pasa tiempo en la palabra de Dios día y noche y que encuentra su delicia en ella. Esta persona será como un árbol plantado a corrientes de agua, y de ahí nos habla de cuán bueno es este árbol. Ustedes ya saben que a las plantas, como también los árboles, hay que regarlas. Pero acá nos habla que aquel que permanece en la palabra de Dios es como un árbol que está bien colocado en un lugar espectacular porque recibe agua directamente de esta fuente, de esta corriente de agua. Entonces, no hace falta que venga algún cuidador para regarla, porque esta está bien ubicada y es así que va a poder prosperar, poder crecer y poder dar fruto. La clave acá está en las raíces. Por tener esta fuente inagotable de agua, ahí a su alcance nomás, para que su raíz se lo absorba y se nutre. Y así es todo aquel que permanece arraigado en la palabra de Dios. Acompáñenme ahora al Salmo capítulo 119. En Salmo 119 vamos a leer los primeros 3 versículos de vuelta. Salmo 119, versículo 1 dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esta palabra bienaventurados es una palabra compuesta de 2 palabras, bien y aventura. O sea que lo que nos quiere decir es que bien le va a ir a estas personas que andan en la ley de Jehová, en su palabra, en la Biblia, y los que guardan sus testimonios. Miren también lo que dice ahí el versículo 9 al 12. Versículo 9 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. La palabra de Dios es nuestra guía en nuestra vida. Ayuda a limpiar mi vida y me ayuda a no pecar contra Dios si yo me sumerjo en ella y la obedezco. Saltemos acá en el Salmo 119 al versículo 105. Versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero decir esto: debemos estar bien arraigados en la Biblia. Esto es lo que nutre nuestra fe y nos afirma. Y así como la palmera, si yo estoy bien arraigado en la palabra de Dios,
Los vientos de la vida podrán sacudirme, podrán quizás arrancar algunas ramas, pero puedo permanecer en pie ante cualquier dificultad si tengo mis raíces firmes en Dios. Podré mantenerme de pie porque yo sé en quién he confiado. Quiero que hablemos un poco de un libro del Nuevo Testamento. Primera de Pedro. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Para darles algo del contexto de los tiempos que ellos vivían cuando se escribió este libro, durante este tiempo los creyentes, los cristianos, estaban sufriendo el principio de persecución cristiana por el emperador Nerón. Y el tema principal del que trata el apóstol Pedro cuando escribió este libro a los cristianos bajo estas circunstancias es de ánimo. A través de este libro, él busca animar a los creyentes a que sigan adelante y no pierdan su fe. Entonces, con todo esto en mente, quiero que veamos algo que él le dice a ellos en Primera de Pedro, capítulo 1. Vayamos allá. En Primera de Pedro 1, vamos a leer del versículo 24 y vamos a leer hasta el versículo 3 del capítulo 2. Empezamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Lo que vemos acá es que Pedro les pone el énfasis en la palabra de Dios, que permanece para siempre, y les dice a ellos que ellos deben tener un hambre espiritual por ella, para ser alimentados de la palabra de Dios. Miren lo que también nos dice el siguiente pasaje en 2 de Timoteo capítulo 3. En 2 Timoteo 3 vamos a leer versículo 16 al 17. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, todo esto es para que el hombre de Dios sea perfecto. Dios nos dejó su palabra para ser nuestra guía en esta vida. Y para que nos alimentemos de ella, no nos la dio solo para que el pastor lo estudie y predique. No nos la dio tampoco para que ocupe un lugar en un cajón o un estante en casa. Dios nos dio su palabra para que permanezcamos en ella, alimentándonos cada día para crecer más y más. Acompáñenme por favor ahora a 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer versículos 14 al 18. Capítulo 2, versículo 14, dice: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Si nosotros queremos conocer bien la verdad, para que no nos engañe alguno en el presente o en el futuro, debemos leer la Biblia. No le creas lo que dice tu pastor, o el de la tele, o de la radio, si no se puede comprobar lo que él está enseñando con la Biblia.
Sigan siempre la palabra de Dios, lo que Dios dice. Miren el ejemplo de estos creyentes. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 17. En Hechos 17 vamos a leer del versículo 10 al 12 nada más. Hechos 17, versículo 10 dice: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, estaban con ganas de aprender, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Acá vemos un grupo de creyentes que estaban más que dispuestos a escuchar la enseñanza, pero procuraban estar en la palabra de Dios y estudiarla, escudriñarla, para asegurarse de que todo lo que se enseñaba era cierto, que era verdad, y no una mentira ni una opinión de fulano nomás. Ellos tenían un hambre por la verdad. La Biblia también nos dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. También nos dice la Biblia: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto nos dice Colosenses 2:8. Que nadie os engañe. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues estudiando la Biblia cada día. Necesitamos nosotros conocer la Biblia para saber por qué creemos lo que creemos y así poder estar firmes y no dejarnos mover de esto mismo. Es para que sepamos también cómo testificar a otros del Dios a quien amamos y servimos. Primera de Pedro 3:15 nos dice: Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es, otra vez le repito, Primera de Pedro 3:15. Quiero que todos entiendan, no hay lugar a duda de esto. Debemos estar bien arraigados en la palabra de Dios. Recordemos, debemos plantarnos en la casa de Jehová, en la iglesia, pero nuestra raíz allí debe ser en la palabra de Dios y no las enseñanzas de un pastor. Quiero añadir algo más. Aunque la palmera es capaz de mantenerse de pie y estar firme aún en las tormentas de la vida, y es un árbol que es capaz de estar solo allá en medio de la nada, según nuestro pasaje del Salmo, Dios quiere que permanezcas en la iglesia, que no se aíslen solo porque se sienten capaces de poder hacer la suya y estar bien. Nos dice el Salmo 92:13, lo que leímos, que en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dios quiere que nos mantengamos en su casa, que nos afirmemos ahí, que crezcamos ahí rodeados de otros creyentes, de otros cedros, para que allí mismo podamos florecer. O sea, por más que yo sea un pastor y fui ordenado en el año 2011 como pastor bautista, eso no significa que al tener yo tal título, ahora puedo vivir solo y estar bien porque yo sé vivir y sé cómo estudiar la Biblia por mi cuenta. No. Dios me manda a mí a que siga en la iglesia para poder florecer allí. Yo sigo aprendiendo día tras día, tanto de Dios y su palabra, como también de otros creyentes cuando me comparten sus experiencias y lo que aprendieron de la Biblia. Entonces, ir a la iglesia es para seguir creciendo yo mismo, para poder seguir afirmándome en la palabra de Dios y también a la vez, recordemos que como cedro, Dios quiere que yo ayude a otro a estar firme. La vida cristiana no se trata de uno solo, de tu propia vida. Fíjense que a través de toda la Biblia y aún la vida de Jesús, el enfoque siempre fue los demás. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando le dimos la espalda. Y Él tomó la iniciativa
de mandarnos su Hijo para salvarnos. No porque esto le beneficia a Él, sino porque simplemente nos amó. Aún Jesús, cuando vio a las multitudes, en uno de los casos nos dice la Biblia lo que sentía Jesús. Y nos dice que Jesús cuando los vio eran como ovejas sin pastor que estaban desamparadas. Lo que vemos de Jesús es que Él estaba día tras día con la gente para ayudarlos, para sanarlos, pero más que nada para que ellos creyeran en Él. Porque más que una sanación física, a Jesús le importaba que fuesen sanados espiritualmente, o sea, perdonados de sus pecados. Dios te ama, Dios se preocupa de tu vida. Él quiere ayudarte, acompañarte en la vida y también desea usarte como un instrumento escogido para llevar adelante el Evangelio, las noticias de Jesús, para que otros también crean en Él. Quiero decirles esto, servimos a un Dios increíble y bondadoso. Pero otra vez, la vida cristiana no se trata de ti, ni de lo que tú puedes obtener de tu iglesia. Tu enfoque debería ser la de sí aprender, estar abierto a aprender, pero con la intención de ver si puedes tú ayudar a otro hermano en Cristo, para así tener una edificación mutua. Y para añadir algo más a todo lo que estamos viendo, en el Salmo 92, versículo 14, donde está nuestro texto, nos dice lo siguiente, Salmo 92, 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Si quieres ser vigoroso y verde y fructificar, y esto aún en la vejez, recuerden, deben permanecer en la casa de Jehová. El versículo 14 que les mencioné recién es una continuación del versículo 13. Comienza con esta palabra aún. Eso lo vemos en el comienzo del versículo 14. Aún en la vejez dice. Esta palabra aún es un adverbio con valor ponderativo. Permítanme aclarar. Ponderativo viene de la palabra ponderar. Y esto significa considerar o examinar con imparcialidad un asunto. O sea, esta palabra con el que comienza el versículo 14 es una continuación del versículo 13. Lo que es el 14 es información añadida en cuanto a lo que nos acaba de decir. Si vamos a considerar qué es lo que nos acaba de decir el versículo 13, debemos releer el versículo 13. Y dice así, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. La razón que estoy resaltando todo esto es porque quiero que sea bien claro y que no quede ninguna duda que Dios quiere que permanezcas en la iglesia, no fuera de ella. Entonces, para resumir todo lo que vimos hasta hoy en este mes, el plan de Dios es que primero te conviertas en justo. Esto es la salvación. Que seas salvo al aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Después de eso, el plan de Dios es que te unas a la iglesia, a alguna iglesia. Y para ser miembro, los requisitos bíblicos son que uno sea salvo y bautizado. Después de esto, uno necesita crecer. Y la forma de crecer, según este salmo, es crecer como los cedros. Y si uno sigue adelante y sigue creciendo y permanece en la iglesia, podrá arraigarse bien en la palabra de Dios para estar firme ante las tormentas y pruebas de la vida. Este es el plan de Dios. Y el hecho de cumplir con todo esto es para que tú cumplas una función o un deber. Pero esto es lo que vamos a dejar para la semana que viene. Hay que dejar algo picando para que vuelvan acá para escuchar más. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque, sin lugar a duda, nos muestras con ejemplos de árboles cómo podemos crecer nosotros y hasta florecer. Gracias porque hoy pudimos estudiar este asunto de meternos en tu palabra cada día. Ayúdanos a entender la importancia que debe tener tu palabra en nuestras vidas para que anhelemos pasar tiempo cada día para aprender más y más de ti. Al fin y al cabo, la Biblia es una carta tuya hacia nosotros.
Y es por este medio que tú nos hablas y nos enseñas. Ayúdanos a estudiarlo para apreciarlo y también saber qué es lo que tú opinas sobre diferentes asuntos de la vida, para que podamos nosotros estar firmes en ella y no ser engañados por algún otro. Gracias por tu amor y bondad hacia nosotros, aun en este asunto que no nos desamparas. Nos has dejado la Biblia para ser nuestra guía, nuestra luz en esta vida. Gracias. Te pido una bendición especial para cada uno que está escuchando este mensaje y que tú toques su corazón para que tenga sed y hambre espiritual por tu verdad. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero animarles que durante esta semana que tomen como tarea el leer la Biblia cada día. Por lo menos un capítulo. Si no saben dónde comenzar, pueden comenzar leyendo el libro de Juan. El libro de Juan es un libro que nos relata el amor de Dios hacia la humanidad y por qué nos envió a su Hijo. Otra opción para leer es leer el libro de Proverbios, lo cual es muy bueno porque el Proverbios está lleno de promesas de Dios para nuestra vida. Lo interesante del libro de Proverbios es que justo tiene 31 capítulos. Entonces uno puede leer un capítulo por día cada mes y llenar así sus mentes de las promesas de Dios. Sigan adelante y busquen afirmar sus raíces en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. La semana que viene concluiremos esta serie. Hasta entonces.